Bienvenidos a Encuentros con Dios. Soy Damaris Vila y este es tu momento sagrado para detenerte, respirar y abrir tu corazón al mensaje que hoy Dios tiene para ti. Que este espacio sea un refugio para tu alma. Hay una palabra que no siempre nos gusta escuchar: obediencia. Nos gusta hablar de bendiciones, nos gusta hablar de propósito, nos gusta hablar de promesas, pero pocas veces hablamos de obediencia. Y sin embargo, no podemos seguir verdaderamente a Dios sin tener obediencia, porque la obediencia no es una parte opcional de esa vida cristiana cuando caminamos con Cristo, sino que la obediencia es una evidencia de que realmente estamos caminando con Él. Bienvenido al encuentro 443, Jesús obedeció hasta la cruz. Muchos conocemos esa voluntad de Dios para nosotros. Sabemos perfectamente lo que dice su palabra, sabemos lo que debemos hacer, pero existe una gran diferencia entre saber y obedecer. Y ahí precisamente es donde Jesús se convierte en nuestro gran y mayor ejemplo, porque Él no solo nos enseñó obediencia, Él no solo habló de obediencia, Él la vivió, Él la encarnó y Él la demostró además con toda su vida, no solo un pedacito. Vámonos a la palabra, en Filipenses 2:8, donde vemos precisamente que la palabra nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces nosotros pensamos en la cruz y pensamos en esto solamente como ese lugar donde Jesús murió por nuestros pecados, donde pagó el precio por nosotros, donde derramó su sangre para que hoy pudiéramos tener esa salvación que solo viene de Él. Y sí, déjame decirte que todo esto es completamente cierto, pero no podemos olvidarnos de que la cruz también representa algo más que esto, y representa la máxima expresión de obediencia. La crucifixión en esos tiempos, aunque ya hemos hablado de ella, volvemos a repetirlo en este encuentro. Esa crucifixión en ese momento no era simplemente una forma de ejecutar a alguien, sino que era además la muerte más humillante que existía en esos tiempos en el Imperio Romano. Esa muerte no solo causaba un dolor físico horrible, extremo, nos lo podemos imaginar todos. Esa forma de morir también hacía que se destruyera públicamente, de alguna forma, la dignidad de la persona. Era como, de alguna forma, una declaración pública de vergüenza, de rechazo hacia esa persona, de humillación. Entonces, no olvidemos y tengamos claridad de que la crucifixión no era solo una forma de morir, no, era una forma de morir humilladamente. Y eso Jesús lo sabía perfectamente. Sabía Él exactamente lo que le esperaba con la cruz. Él sabía el sufrimiento que iba a pasar, Él sabía la vergüenza que en ese tiempo pasaría y sabía también el precio que todo eso tenía. Y aún sabiendo todo esto, porque Él lo sabía, aún así Él obedeció. Si vamos ahora a lo que pasó en Getsemaní, creo que podemos ver, ¿no?, ese reflejo del corazón de Él, porque ahí no vemos a alguien precisamente que ignoraba el sufrimiento, sino que vemos a alguien que conocía perfectamente el costo de lo que iba a hacer. Por eso Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero inmediatamente después de esto añadió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí encontramos la verdadera esencia de lo que es obedecer. Mira, la obediencia no consiste en hacer lo que nosotros queremos, consiste en hacer la voluntad de Dios incluso cuando nos cueste, incluso cuando nos duela, incluso cuando no entendamos, porque como vemos, Jesús obedeció hasta la cruz y esa obediencia de Él es lo que cambió la historia de toda la humanidad para siempre. Y eso es una clara lección para nosotros hoy en día que verdaderamente deberíamos aprender. Porque muchas veces queremos seguir a Jesús, pero no queremos tener obediencia. Queremos sus promesas, pero no queremos vivir su proceso. Queremos las bendiciones, pero no queremos rendirnos a Él.
Queremos a Cristo como Salvador, pero nos cuesta aceptarlo como Señor. ¿Y por qué hablamos de Señor? Porque un Señor da instrucciones y esas instrucciones deben de seguirse. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos no es ¿cuánto sabemos de Dios? La verdadera pregunta es ¿cuánto de lo que sé estoy obedeciendo? Porque la obediencia no se demuestra solo con palabras. La verdadera obediencia se demuestra con acciones. Así que vamos hoy a parar un momento y a preguntarnos ¿qué me está pidiendo Dios que haga? ¿Qué área de mi vida Él necesita que yo la rinda a su voluntad y no a la mía? ¿Estoy obedeciendo o simplemente estoy escuchando? Porque seguir a Cristo implica caminar detrás de Él. Y el camino de Jesús siempre ha sido un camino, y lo vemos en su palabra, de obediencia. Señor Jesús, gracias Padre por el ejemplo perfecto que nos dejaste. Gracias porque tú, Señor, no solo nos enseñaste con palabras, sino que tú nos enseñaste con tu propia vida. Perdónanos, Señor, perdónanos por las veces que hemos querido seguirte pero sin obedecerte. Y perdónanos por las veces que hemos conocido tu voluntad, pero en cambio hemos decidido hacerla nuestra. Hoy queremos rendirnos completamente a ti. Danos un corazón obediente y danos esa valentía para seguir tu dirección, incluso cuando no sea fácil para nosotros. Ayúdanos, Padre, a recordar que la obediencia siempre vale la pena y que nunca habrá mayor ejemplo que tú, Cristo, que tú, habiendo obedecido hasta la cruz. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Jesús no obedeció cuando era fácil, no. Él obedeció cuando costaba, cuando dolía, cuando la cruz estaba delante de Él. Y gracias a esa obediencia, hoy tenemos salvación eterna. La obediencia no siempre será cómoda, pero siempre te acercará más a Dios. No basta con conocer solo la verdad, sino que hay que vivirla. No basta solo con escuchar a Cristo, hay que seguirlo, porque la obediencia no es una carga, es la respuesta de amor de quien ha entendido verdaderamente quién es Cristo. Y el que verdaderamente sigue a Cristo aprende a decir cada día: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias por compartir este momento conmigo. Si este mensaje te habló el corazón, te invito a seguirme en mi canal de YouTube Damaris Vila y en mi Instagram @damarisvila_. Nos vemos en el próximo encuentro.